Este vídeo ha sido posible gracias a Dashlane. Dashlane es una herramienta de seguridad todo en uno que te permite generar contraseñas seguras, almacenarlas, guardar tu información personal y de pago, guardar notas de forma segura, proteger tu privacidad, todo de forma rápida y precisa. Ve a dashlane.com/VisualPolitik.es y descárgatelo de forma totalmente gratuita. Además, usando el código VisualPolitik.es podrás probar la versión premium totalmente gratis durante 30 días. Y luego, además, si decides continuar con ella, tendrás un 10% de descuento. Amigos, Corea del Sur es uno de los países más libres y democráticos de Asia y también uno de los más conectados y tecnológicamente avanzados del mundo. Seguro que no es algo que te sorprenda. El contraste con su empobrecido y tiránico vecino del norte es más obvio que la diferencia entre la noche y el día. Y de hecho, aquí en VisualPolitik ya os hemos hablado en varios vídeos sobre algunas de estas diferencias. Sin embargo, esperad un momento porque en esta ocasión no os vamos a hablar de cómo es la economía surcoreana, ni de su vertiginoso desarrollo orientado al mercado, ni de nada por el estilo. En este vídeo vamos a hablar de Internet. Seguro que en alguna ocasión habéis oído hablar de Corea del Sur como el país más top a nivel mundial en conexiones online. Fijaos. Corea del Sur es el país del mundo con más usuarios conectados a redes de fibra óptica, casi el 31% de toda la población. Además, el 96% de los surcoreanos tienen acceso a Internet, lo que también representa el mayor porcentaje del planeta. Asimismo, son los terceros mayores usuarios de redes sociales, ni más ni menos que el 85% de los surcoreanos las utilizan regularmente. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos el porcentaje se queda en el 70% y en Reino Unido y Canadá en apenas el 67%. Y ahí no queda todo. También es el país que hoy por hoy comercializa la mayor velocidad de Internet, 2,5 GB de bajada que pronto llegarán a ser 10. Y por si fuera poco, es el país con mayor penetración de smartphones del mundo. El 94% de los surcoreanos tienen uno. En otras palabras, que Corea del Sur está más conectado que un enchufe. Pero por si todo esto no os parece suficiente, aún hay más datos. Corea, la del Sur, claro, cuenta con la red 4G más implementada del mundo y ha sido uno de los primeros países en comercializar el ahora tan famoso 5G. Pero bueno, vale, sí, es verdad, basta ya de tantos datos. Creo que todo esto ha quedado bastante claro, ¿no os parece? Corea del Sur es un país con un gran desarrollo tecnológico y un mercado teleco envidiable. Pero amigos, tal y como nos gusta decir en VisualPolitik, esperad un momento porque no es oro todo lo que reluce. Según la ONG Freedom House, que realiza anualmente un índice de referencia sobre la libertad en la red, Corea del Sur apenas está clasificada como parcialmente libre. En 2018 consiguió una puntuación de 36 sobre 100, es decir, al mismo nivel que países como Nigeria o Kirguistán. Vamos, como todo el mundo sabe, democracias ejemplares. Pero entonces la pregunta que seguro te surge es: ¿pero qué diantres pasa en Corea del Sur? ¿Por qué tiene un nivel de libertad en la red tan bajo? Pues hoy en VisualPolitik vamos a desgranar un problema no tan conocido de este país: cómo el gobierno quiere tener el control total de Internet. Una tradición de censura. No nos engañemos, todos los países tienen sus luces y sus sombras, y por supuesto Corea del Sur no es un caso diferente. La joven democracia surcoreana, que apenas arrancó en 1988, es todavía una democracia imperfecta. A lo largo de su corta vida, y sin excepciones, todos y cada uno de los presidentes democráticos han tenido una clara tendencia a la censura y al control de la información. Ya sea por falta de cultura política o por cuestiones morales y culturales ligadas a su pasado confucionista, el Estado sigue siendo a día de hoy muy paternalista, y la visión de la sociedad es piramidal. Es decir, en otras palabras, a los mayores y a los jefes no se les discute nada. Además, hay un fuerte sentido de comunidad frente a las sociedades más individualistas y menos rígidas de Occidente.
Esta realidad es la que explica que los líderes del país se hayan sentido legitimados para controlar ciertos aspectos, muchas veces demasiados, de la vida de la gente y también para limitar la capacidad de expresarse libremente. Todo esto, claro, en nombre del bien común, lo que en no pocas ocasiones no significa otra cosa que controlar la libertad de expresión y, por supuesto, limitar la crítica al gobernante o partido político de turno. Sin embargo, amigos, hay dos temas por encima de todos los demás que el gobierno utiliza para justificar todas estas acciones de censura: la protección contra Corea del Norte y la moral pública. ¿Qué será eso de la moral pública? Para llevar a cabo todas estas acciones, el gobierno recurre a la Ley de Seguridad Nacional, una ley que, entre otras cosas, prohíbe en la práctica el comunismo, cualquier declaración en favor de Corea del Norte o ideas subversivas que alimenten la idea de acabar o enfrentarse con el Estado. Ojo, porque esta ley no se aplica solo en el terreno físico, sino también en la red, por ejemplo, mediante el bloqueo o cierre de las páginas que hablen a favor del régimen norteño. Y luego, en segundo lugar, hay otro factor clave que últimamente está cobrando cada vez más y más importancia: la prohibición de lo que se ha venido a conocer como NOPOR. Amigos, lo habéis escuchado bien. Corea del Sur es uno de los pocos países del mundo donde está explícitamente prohibida esta actividad, lo que se conoce como NOPOR, concretamente desde el año 2008. Bueno, eso y también un montón de juegos de azar y muchísimos juegos online bajo el pretexto de ser webs y aplicaciones indecentes. Pero no os creéis que esto es algo nuevo, para nada. Fijaos, hace ya algunos años, entre el 2001 y el 2003, el entonces gobierno del centroizquierdista Premio Nobel de la Paz, Kim Dae-sung, se dedicó a bloquear como si no hubiera mañana webs de contenido homosexual por considerarlas literalmente espacios de obscenidad y perversión. Casi nada. Ahora bien, claro, si quieres ser capaz de llevar a cabo toda esta censura como Dios manda, es decir, si quieres hacer bien las cosas y ser un auténtico rodillo, entonces necesitas organizarte. Precisamente por eso, en 2008, el presidente conservador Lee Myung-bak creó un organismo público que se encarga de controlar Internet, la Comisión de Estándares de Comunicaciones de Corea, o la KCSC. 저는 방송통신위원장 이효성입니다. Esta comisión tiene el poder de bloquear y hasta de cerrar páginas web sin necesidad siquiera de conseguir una orden judicial. El problema, amigos, es que en lugar de avanzar hacia un internet cada vez más libre, Corea del Sur parece estar retrocediendo a toda velocidad. Las cifras más recientes de 2017 sobre webs bloqueadas y eliminadas por la KCSC son sencillamente espeluznantes. Casi 67.000 webs fueron bloqueadas y más de 15.000 fueron eliminadas en un solo año. Vamos, que cualquiera diría que todo esto se les está yendo de las manos. Amigos, qué miedo da ver a políticos bloquear y cerrar webs a su antojo, ¿no os parece? Y ojo, 2017 fue el primer año desde el 2008, cuando empezó a funcionar la comisión, en que se redujo un poco el número de páginas bloqueadas y eliminadas. O sea que encima fue un buen año. Tela. Pero llegados a este punto, la pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo se censura el internet en Corea del Sur? ¿Hasta dónde es capaz de llegar el gobierno para evitar que lo inmoral llegue a la población? Y tal vez la pregunta más importante: ¿podría ser VisualPolitik considerado un canal inmoral? Pues bien, veámoslo. ¿Un entramado censor independiente? Amigos, la realidad es que la censura en la red en Corea del Sur es algo muy pero que muy serio y no precisamente algo transparente. Fijaos, la clave está en la KCSC, que os he comentado hace un momento. Esta comisión, que se dice independiente, se enmarca dentro de otra, la Comisión de Comunicaciones de Corea, o KCC. La KCSC regula Internet y la KCC regula todos los medios de comunicación. Y la pregunta clave: ¿cómo funcionan? Pues veréis, la KCC tiene 5 miembros, de los cuales 2 los decide directamente el presidente surcoreano, entre ellos su director. Los otros 3 son decididos por la Asamblea Nacional, el parlamento del país. Vamos, lo que se dice un órgano no politizado, de lo más independiente.
La KCSC, la comisión que regula Internet, se dedica a identificar webs que violen alguna ley, como pueden ser las webs pro-norcoreanas, las de pornografía o de juego online, pero también lo que el organismo considere ciberdifamación o contenido antimilitar. Es entonces cuando se emite una petición de borrado de contenido, bloqueo o cierre total de la web a la KCC, que a su vez la transmite al prestador de servicios de medios que deberá cumplir la orden. Y amigos, en muy rara ocasión se rechaza una petición de este tipo, aunque eso sí, formalmente el prestador de servicios de medio puede recurrir la decisión en un plazo de 15 días. Pero lo cierto es que pasado el plazo es la propia KCSC quien decide qué sanciones y castigos aplicará en función de la ley y del contenido del que se trate, sin que ningún juez actúe en ningún momento del proceso. ¿Qué os parece? A nosotros la verdad es que nos huele demasiado a censura a diestro y siniestro, y claro, esto choca con los fundamentos de la libertad y la democracia. Sin embargo, en 2017 llegó al poder un nuevo presidente. El abogado por los derechos humanos, Moon Jae-in, consiguió el poder tras un turbio escándalo de corrupción protagonizado por su predecesora conservadora, Park Geun-hye. Muchos medios del mundo occidental le pintaron como todo un reformista que traería nuevos aires al país, pero ¿realmente está siendo así en el campo de la libertad en Internet? Pues no, ya os adelanto que no. Atentos. Moon Jae-in, mano dura con cara bonita. Lo habéis visto aquí en VisualPolitik. En un pasado vídeo fuimos muy críticos con Moon Jae-in por su gestión económica, pero ¿qué ocurre en el campo de las libertades individuales y concretamente en Internet? Al fin y al cabo hablamos de un político de centro-izquierda que se ha esforzado mucho en transmitir la idea de que Corea del Sur ha superado una oscura etapa de corrupción tras los escándalos de su predecesora Park. Y lo hizo con una tremenda campaña de lavado de imagen, con tintes bastante populistas, por cierto, que logró que su aprobación entre los surcoreanos a principios de su mandato superase la escalofriante cifra del 80%. Vamos, todo un fervor popular. Además, los diálogos con Corea del Norte y sus cumbres con Kim Jong-un le ayudaron un montón en esto de ser visto como un hombre de paz y de reconciliación dentro y fuera de Corea. Pero un momento. ¿Es todo tan bonito como lo pintan? Pues lo cierto es que no. Si su gestión económica ya está dejando bastante, pero que bastante que desear, en materia de libertades individuales y de libertad en la red, pues tampoco está haciendo nada, pero que nada bueno. La censura es un consenso bipartidista en Corea del Sur. Así es amigos, según un reporte del Sungang Ilbo, uno de los 3 mayores periódicos de Corea del Sur, la censura en la era de Moon se ha ampliado aún más en el terreno político. Por ejemplo, el gobierno de Moon le retiró recientemente la financiación al único think tank en Estados Unidos especializado en temas coreanos, el USA Korean Institute. ¿El motivo? Pues no penséis que tuvo nada que ver con la austeridad ni nada por el estilo, sino con ser crítico con las actitudes, digamos, demasiado amistosas de Moon con Kim Jong-un y su régimen en Corea del Norte. El think tank coreano en una universidad de Estados Unidos cerrará tras retirar según la financiación. El problema, claro, no es que le retirara la financiación a un think tank en Washington, sino esa idea de utilizar el dinero público para premiar a los amigos y castigar a los críticos. Ahora bien, no penséis que ahí termina todo, para nada. Lo más grave y lo que más preocupa a la comunidad internacional es la nueva forma de censura que el gobierno de Moon ha implementado en Internet. Se considera una especie de censura al estilo chino, por ser el mismo método que emplea Pekín para bloquear páginas web. Sí, lo habéis escuchado bien. Corea del Sur copiando a China en materia de libertades. Desde este mismo año 2019, el gobierno surcoreano ha comenzado a abrir los paquetes de datos procedentes de los servidores en webs encriptadas HTTPS, consideradas las más seguras. La KCSC bloqueó en febrero 895 páginas web con este método, basado en el espionaje del ESNI, método que, por cierto, prohíbe la ley coreana. Una de las webs bloqueadas con este método ha sido, por ejemplo, la mayor web no por del mundo. Pero ahora bien, ¿cómo funciona? Pues fijaos, si el usuario trata de acceder a una web HTTPS considerada por el gobierno como dañina, la KCSC abre los paquetes de datos para averiguar el servidor, cuya información no está encriptada. De esta forma, conociendo el servidor, el gobierno puede bloquear el acceso.
Pero eso no es todo. Si el gobierno da con la clave para desencriptar la información, podría incluso ver concretamente lo que visitas en internet y acceder a información personal como tu IP. En pocas palabras, el gobierno de Moon podría estar espiando cada paquete de datos que reciben los internautas surcoreanos para bloquear el acceso si se trata de una página no permitida. Es decir, controlar qué hace en internet cada persona. ¿Privacidad? ¿Qué es eso de la privacidad? Y todo esto, amigos, creo que no hace falta ni decirlo, no es propio de regímenes libres, ni democráticos, ni desde luego de líderes con la imagen de conciliadores como la que tiene Moon. En VisualPolitik nos encanta Corea del Sur y creemos que es un país ejemplar en la mayoría de los aspectos. Y precisamente porque nos encanta, estamos preocupados por esta falta de libertad en la red. Por eso os animamos mucho a ir a Corea del Sur, un lugar increíble, aunque eso sí, si queréis disfrutarlo del todo, quedaos conmigo un momento. Con Dashlane podrás sacarle todo el partido al rapidísimo internet surcoreano sin las limitaciones de las que os hemos hablado en este vídeo. Porque, amigos, Dashlane es una herramienta de seguridad todo en uno que incluye un VPN para todos tus dispositivos, de tal forma que puedas usar redes públicas de manera segura y anónima. Seguro que a ti, al igual que a mí, también te preocupa tu privacidad en la red. Pues bien, con Dashlane mantendrás tu identidad online segura. Dashlane te protegerá de todo tipo de amenazas contra tu identidad. Ya sabes que hay muchos hackers allí fuera pensando en cómo aprovecharse de ti, y la mejor forma de esquivarlos es utilizando Dashlane. También hacen una cosa muy interesante llamada monitoreo de la dark web, que consiste en escanear la web en busca de datos personales filtrados o robados, alertándote al instante en caso de que tus datos personales se encuentren donde no deben, de tal forma, claro, que puedas tomar medidas rápidamente. Y por supuesto, Dashlane también te ayudará a generar contraseñas seguras y cada vez que una web te pide introducirlas, te ayudará a rellenar los campos requeridos de forma rápida y sencilla. Es súper cómodo. Se acabó eso de no acordarte de las contraseñas. Como os decía antes, Dashlane es totalmente gratuita, pero hay algunas opciones premium en caso de que quieras disponer de más servicios. Bien, pues si entras en dashlane.com/VisualPolitikES usando el código VisualPolitikES, tendrás una prueba de estas opciones premium totalmente gratis durante 30 días. Y si después además decides continuar con ellas, obtendrás un 10% de descuento a la hora de contratarlas. De verdad, no lo dudes, hazme caso y entra en el link que te hemos dejado en la descripción y descárgate Dashlane de forma gratuita. No te arrepentirás. Un saludo y hasta la próxima.